sea yo o cualquier otro amigo que tengan a disposición. Paso de acá. Estoy con la flechita y no hace nada. Ahora sí. Bueno, es una pequeña lista de los temas de los que vamos a hablar. Y primero vamos a hablar de la incontinencia de orina. La incontinencia de orina, a mí me gusta empezar hablando de la problemática, de lo que significa, porque hay una definición que se da, tenemos la ICS, que es una sociedad internacional de continencia. Fíjense que tenemos una sociedad internacional científica dedicada a la continencia, que todos los años nos juntamos, tiene muchísimos socios y básicamente nos dedicamos a tratar que las pacientes estén continentes tanto de orina y de materia fecal. Y algo muy importante, no es normal en ningún momento de la vida perder orina. Que quede claro eso, porque es algo que los pacientes, e incluso médicos también, muchas veces, a veces por sacarse el problema de encima le dicen no, pero por la edad que tiene es normal. No es así. Es una problemática que aísla a los pacientes, abandonan actividades, los lleva a veces a la depresión y también se acostumbran a una situación en la que, si tuvieran la información, quizás no debieran hacerlo. Traigo a colación que es un problema mucho más frecuente de lo que se cree, es un problema bastante oculto porque la verdad es que no consultan por diversos motivos y se estima que 1 de cada 3 mujeres en algún momento de la vida tienen incontinencia. Y a pesar de que una gran mayoría de esos casos puede mejorarse, aún así solo un 20%, un 50% consultan por ayuda. Entonces, a raíz de esto, hace algunos años, un urologo, una colega, hizo una pequeña encuesta a ver por qué es que las pacientes no consultan. Entonces, estos son algunos de los determinantes de por qué un paciente va a una consulta médica: por la severidad de los síntomas, por cómo le afectan la calidad de vida y por el conocimiento que tiene acerca de si hay tratamientos o no. Y ese básicamente es la pata en la que nosotros por ahí podemos participar más. Y la primera pregunta fue si tuvo pérdidas de orina en algún momento de los últimos 12 meses. Esta encuesta se hizo en un centro de salud grande, pensé que son todas personas que están trabajando relacionadas con salud. La mitad más o menos dijo que sí, que había tenido pérdida de orina. ¿Cuántos habían consultado por esto? 1/3 del total de las que tuvieron en algún momento pérdida de orina. Cuando uno va a la distribución porcentual de por edad, cuántos habían consultado, y los más jóvenes menos todavía, a medida que van avanzando en edad tienen más chance de haber consultado por ese problema. Pero incluso en la edad que más consultaron, entre 56 y 64, es más o menos la mitad de los que consultaron por ese problema. Y cuando vemos por qué no consultaron, la parte que por ahí nosotros podemos modificar es, si fue por desconocimiento, nosotros tenemos que informar a las pacientes esto de que no es normal, de que tiene tratamiento, y la falencia del sistema de salud, de no encuentro turnos, del médico no me escucha, no sé a quién ir. Entonces esos son los puntos en los que nosotros podemos modificar, porque que le dé vergüenza, falta de tiempo, nosotros podemos participar informando nada más, pero son informaciones que son de índole social. Entonces, que se esparza ese conocimiento de que la incontinencia no es normal y que tiene tratamientos. Encontramos con testimonios usuales de que siempre llevo una muda de ropa interior, no hago ejercicio porque me da vergüenza, la calza negra porque me tapa la mancha de orina, entonces con eso puedo hacer. Los pacientes que son detectives de baño, cada vez que van a cualquier lugar o cualquier actividad están pensando dónde está un baño y en función de eso si van a estar o van a estar cómodos o cómodas. Y empeoró en los últimos años. Esto para un poco más de estadística de afuera, en Estados Unidos representa una problemática de que del total casi un 60% de encuestas mayores de 50 años tuvieron algún episodio de incontinencia de orina. Y yendo un poco a informar, en incontinencia de orina nosotros tenemos 3 grandes grupos muy pequeños. 3 grandes grupos se dividen en incontinencia de esfuerzo, la que está asociada a cualquier tipo de esfuerzo abdominal, que me aumente la presión abdominal y eso me genera alguna forma de pérdida, sean gotas, sea un chorro, pero en general la pérdida de orina. Es tos, es un estornudo, es la risa, o cuando es muy severo es un simple cambio de posición, simplemente de bajarse de la cama o pasarse una silla. La otra forma de incontinencia más frecuente es la de urgencia. La de urgencia que implica que yo tengo precedido un deseo imperioso, urgente, que me estoy orinando. No es que tengo un poco de ganas de orinar, me estoy orinando, entonces tengo que apurarme y no llego.
Y la mixta es una mezcla de las dos, no requiere más explicación que eso. Están coexistiendo, alguna pesará más en cuanto a la clínica, pero coexisten. ¿Cómo se interroga? Una de las piezas más importantes de esto es la anamnesis. Yo con un interrogatorio completo puedo orientarme bastante hacia qué tipo de incontinencia que tiene, la severidad, y bastante orientado acerca de cómo puedo ayudarlo. Nos valemos también de exámenes complementarios. La verdad que el examen de orina y la ecografía son exámenes bastante sencillos, poco costosos, que nos pueden ayudar también a excluir a otras causas posibles de incontinencia de orina. Y la cartilla miccional a veces viene a clarificar un poco lo que es una sospecha o una sensación de los pacientes. Muchos pacientes nos dicen: me levanto 7 veces a la noche, orino cada 15 minutos, y cuando hace una medición real de eso, a veces es menos de lo que cree, o a veces nos sorprende a nosotros que realmente orina cada 20 minutos. Y uno no entiende cómo puede andar por la vida orinando cada 20 minutos. Entonces son pacientes con un problema grave que se ha acostumbrado. Preguntas sencillas que pueden hacer en un consultorio: ¿en qué momento pierde orina? Y tienen que romper una barrera que es bastante difícil a veces, que es: a nadie le gusta hablar de pis, caca y sexo. Entonces yo lo que les digo es: pis, caca y sexo, todos quieren hacerlo o les gustaría hacerlo más. Entonces, ¿en qué momento pierde orina? Si es cuando todo se ríe, estornuda, usa paños, usa pañales, usa algo para protegerse de las pérdidas, tiene alguna forma de cambio de muda de ropa entre la cartera. Son pacientes con sobrepeso, toman medicaciones que puedan llegar a orientar alguna forma de pérdida, alguna enfermedad de base, cirugías abdominales, cirugías ginecológicas, como estuvieron hablando recién, hizo alguna forma de radioterapia pelviana. Tenemos que abrir a muchas posibilidades. Y yendo ya a la incontinencia de esfuerzo, en cuanto a la fisiopatología, nosotros pensemos que nosotros estamos levantando la presión y la resistencia que debería tener ese esfínter, ese tracto de salida uretral es baja. Entonces lo que tenemos es una debilidad en el tracto de salida que hace que la uretra se mueva más de lo que debiera. Ese esfínter no tiene el tono suficiente. Los principales factores de riesgo son el embarazo. El embarazo lo que genera es que aumenta el útero tanto de tamaño, que genera compresión tanto de músculo como de nervio, y elongación de algunas de las fascias. Algunos recuperan, otros no. Y hay factores de riesgo particulares determinados del embarazo o de cómo se desarrolló el parto o la cesárea. Niños muy grandes, la fase expulsiva del trabajo de parto de forma prolongada, o el uso de alguna forma instrumental. En la edad avanzada también es más probable que tenga incontinencia, pero no es que sea normal, más probable nada más. Y las cirugías pelvianas, porque también tienen una mioafectación, estoy seccionando fascias, estoy seccionando a veces nervios y músculos que me pueden contribuir a ese sostén que necesito para no perder orina. Una de las cosas más importantes para entender es la hipermovilidad de la uretra. Hay un examen que yo puedo hacer con la paciente acostada en posición ginecológica, que es revisar cuánto se mueve la uretra. Si la paciente hace un esfuerzo abdominal, como una tos, la uretra debería uno verla de frente y que quede fija. Cuando uno ve que se mueve en un ángulo mayor a 30 grados, eso se define como hipermovilidad de la uretra. Yo lo puedo hacer de la forma que es el Q-tip test, o con un hisopo, que es introducir un hisopo hasta el cuello de la vejiga, y yo lo que veo es cómo se me dibuja ese ángulo. Eso nos sirve a nosotros, pero básicamente el parámetro clínico es ver que se mueve la uretra. Entonces yo con eso ya tengo una idea de la fisiopatología de por qué pierde orina. ¿Cómo podemos ayudar a esa paciente? Hay 3 cosas que es una mezcla de que previenen y a la vez son parte del tratamiento. Tener un peso saludable. Piensen que esto es por aumento de la presión que yo genero con el abdomen. Un aumento del perímetro abdominal es más presión hacia el piso pelviano. Entonces es más probable que pierda orina una paciente obesa que una paciente delgada. La asociación tabáquica, la verdad es que lo van a ver en cualquier patología, nunca ayuda. Y en general cuando lo dejan suelen tener algún tipo de mejoría. Y los ejercicios del piso pelviano, porque yo lo que estoy dando es un mejor sostén a esa uretra. Si yo le doy un mejor sostén a esa uretra, tengo menos movilidad, fijo a la uretra. Mi explicación muy sencilla, una lapicera, es que la uretra debería estar fija por todo lo que tiene alrededor, que le hace como si fuera una hamaca que la mantiene en su lugar. Si yo tengo muy laxo todo eso que la debería mantener en su lugar, cuando viene la presión la uretra se mueve, hace esto. Si yo le devuelvo la tensión ya no se va a mover. Entonces el tratamiento conservador es básicamente lograr rehabilitar el piso pelviano. Hay distintas formas de rehabilitarlo, lo puede hacer en su domicilio. El tema es que tiene que ejercitar músculos que uno no tiene una tan clara idea de cómo ejercitarlos y hacerlos de una manera adecuada. No es que yo le digo haga bíceps y agarre una pesita y se pone a levantarlo todos los días. Que contraiga el pubo coxígeo, el elevador del ano, tiene que aprender a hacerlo de una manera adecuada.
Entonces, para eso nos valemos que hay profesionales, hay kinesiólogos que se dedican a eso. Hay aparatología para ayudarnos con eso. Entonces, yo lo que le hago a todas las pacientes, yo les doy un folleto que explica un poco acerca del ejercicio, les explico yo cómo hacerlo, pero lo ideal es que se pueden asistirse con una profesional que se dedique a eso o con aparatología. Esto se llama biofeedback y electroestimulación. Se introduce un transductor en la vagina que lo que hace es sensar la contracción de una manera adecuada, se puede medir. Y la electroestimulación lo que hace es emitir un pequeño pulso eléctrico para justamente contraer los músculos. Y si fallan los tratamientos conservadores, tenemos cosas para hacer, tenemos procedimientos para hacer. Y hay un estudio que ya lo habrán escuchado más de una vez, que es el estudio urodinamico. No tiene la mejor fama el estudio urodinamico. ¿Por qué? Porque es un poco invasivo, pero la verdad es que termina siendo una paciente que está sentada en un inodoro mientras nosotros le hacemos que todo se haga esfuerzos con 2 catéteres. El estudio dura 10 minutos. Nos da muchísima información acerca de cómo funciona la vejiga, con qué presión y con qué volumen se escapa la orina. Entonces, muchas veces ni el médico quiere indicarlo, ni la paciente le interesa porque le dijeron que era una cosa terrible, y después cuando lo hace, la realidad es que salen del consultorio diciendo, bueno, pensé que era más terrible, porque en general es un estudio bastante útil y necesario antes de cualquier tratamiento invasivo. Si yo quiero hacer un tratamiento invasivo, lo que tengo que hacer es un refuerzo anatómico. Entonces, algo que tiene poco tono o que está laxo, yo le tengo que devolver esa capacidad de ser firme. Entonces yo lo hago o con una malla o con la fascia, con un tejido propio. La cirugía que es ahora y sigue siendo el gold standard es colocar una malla, o sling o TBT, que yo lo que hago es, a través de una incisión en la vagina, ¿cómo? No tengo mouse. Una incisión en la vagina, como se ve en la imagen de la izquierda, lo que hago es colocar una malla suburetral que va en el medio de la uretra, que lo que hace no es tensar, no es que aprieta ni acogota la uretra, sino que simplemente le frena esa hipermovilidad. Si este micrófono fuera la uretra, yo lo que hago no es apretarlo, sino que lo que hago es lo dejo apenas tocándolo para que no pueda moverse más de lo que debiera. Entonces, es una técnica sin tensión que yo lo puedo hacer con una malla o tomando una fascia de fascia lata o incluso de los rectos del abdomen. La cirugía que no es con malla, es decir, con fascia, en general uno la reserva para una recaída. ¿Por qué? Porque es más invasiva. Tengo que hacer otra incisión para cosechar ese injerto que es la fascia. Pero tiene que saber que hay más posibilidades. Lo que termina haciendo la malla es frenar esa hipermovilidad. Entonces no se puede mover la uretra, no tiene pérdida, o por lo menos disminuyen significativamente. Hay más tratamientos, menos invasivos, que a veces son más atractivos, pero no por eso más efectivos. De hecho, los agentes de abultamiento, tenemos algunos en Argentina, en Europa por momentos son oleadas de moda. Lo que yo hago es generar un bulto en la uretra que le aumenta la resistencia. Lo malo es que es líquido, es un gel, migra. Entonces, cuando yo lo dejo en un lugar, no es que se queda ahí una cosa espectacular y anda bárbaro. No, al revés, como puede tener capacidad de migración, lo que requieren son retratamientos y la tasa de éxito es relativamente baja. Las series más largas de sling, de malla, de lo que se hablaba de la cirugía, pasados los 15 años sigue teniendo 80% de éxito. Es un número muy alto, pero hay un 15% que tuvieron un problema o tuvieron alguna falla. Pero cuando yo hablo de agentes de abultamiento, la efectividad es 20 a 70% con reinyecciones y en un periodo de menos de 5 años. Por eso no es un tratamiento de lo más efectivo. Y cuando todo falla también está la opción de reemplazar directamente el esfínter. Nosotros tenemos esfínteres que son hidráulicos, artificiales, que se pueden colocar. La realidad es que es una cirugía mucho más amplia, con mucha más prótesis, pero que solamente se reserva en pacientes que fallaron todas las cosas que les mostré antes. Es algo mucho menos frecuente, pero la idea que se tiene que llevar es, hay muchas cosas para hacer para que las pacientes no pierdan orina. Y en general puede venir asociado a otras patologías. Estuvieron en una clase recién acerca del síndrome genitourinario y el hipoestrogenismo. Entonces, todo eso va a en general presentarse muchas veces en las mismas pacientes y esa debilidad en la musculatura y en las fascias a veces se asocia de la otra patología consiguiente que es el prolapso. Es lo mismo, esa misma debilidad de lo que debiera mantener los órganos en su posición y con el tono adecuado, básicamente permite que descienda la vejiga, descienda el útero, descienda el recto. Entonces, lo van a encontrar y tiene tratamientos también sitio específicos. ¿Preguntas acerca de esto? Nadie se anima a hablar de incontinencia de orina. Vamos, preguntan. No les digo que digan yo tengo incontinencia, pero alguna curiosidad por lo menos. La otra forma es la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es un deseo imperioso, impostergable y difícil de refrenar.
se solapa mucho con un término que por ahí lo escucharon, que es la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva también, definición de la Sociedad Internacional de Continencia, es urgencia. Es urgencia con o sin incontinencia, y que usualmente se asocia a que los pacientes se levantan a la noche. La nocturia es interrumpir el periodo principal del sueño para despertarse. La nocturia a veces es de los síntomas más molestos que puede tener una persona. Despertarse 2 o más veces a la noche es problemático y aumenta el riesgo de muchas otras enfermedades, entonces hay que prestarle atención. La vejiga hiperactiva también lo que se manifiesta es en la urgencia, y lo que trae acarreado es el aumento de la frecuencia. Son pacientes que no solo tienen que apurarse, sino que van muy seguido al baño. Tienen miedo a perder orina y tienen muy disminuido ese periodo de advertencia. Cuando le viene la sensación, lo normal es que esa sensación sea creciente y yo pueda postergarlo. Si ahora me agarran ganas de orinar, lo normal es que yo lo pueda postergar. ¿Por qué? Yo tengo que dar la clase, terminar tranquilo, y que yo lo pueda postergar algunos minutos es lo esperable. Y esas ganas tienen que ser crecientes y no dolorosas. El paciente que tiene vejiga hiperactiva no le agarran un poco de ganas, le agarran muchas ganas. El paciente con urgencia se le hace muy difícil, le estaría pasando mal y tengo que seguir hablando a pesar de que tengo esa sensación. Hay que descartar siempre que esto se puede asociar también a trastornos neurogénicos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, mediante una adecuada evaluación clínica, es descartar las causas neurológicas, porque la vejiga hiperactiva, en general, lo que estamos hablando es primaria, es decir, un problema original de la vejiga, pero también puede ser secundaria. Estamos hablando de pacientes con urgencia. Si piensan en una patología muy frecuente que hace que el paciente vaya muy seguido al baño, una cistitis, una infección urinaria. Una cistitis es la paciente que tiene: estoy yendo todo el tiempo al baño, me arde, no llego. Entonces tenemos que descartar las causas obvias u otras patologías con algunos estudios complementarios o incluso con el interrogatorio. Un tiempo de evolución corto, de algo agudo y que además se acompaña de síntomas irritativos, y probablemente es una infección urinaria, no es una vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva en general es una condición más crónica que afecta la calidad de vida más a largo plazo. Entonces, con un interrogatorio nosotros descartamos algunas de las causas posibles para definir esa vejiga hiperactiva que no es secundaria, como cómo manejan los líquidos. Hay pacientes que tienen una polidipsia que toman 7 litros al día, y sí, van a ir seguido al baño, toman 7 litros de agua al día. Entonces eso hay que interrogarlo. Si está acompañado de síntomas irritativos, si tiene ardor, si tuvo sangrado, entonces son pacientes que tenemos que estudiar antes de pensar en tratarle la vejiga hiperactiva. El examen físico nos va a orientar mucho, sobre todo porque el prolapso que acompaña a veces obstruye a síntomas obstructivos. Cultivo y ecografía, los urólogos, nosotros son estudios que por el bajo costo de accesibilidad en general no se los negamos a nadie, nos ayudan a descartar muchas cosas, porque yo con la ecografía miro los riñones, miro la vejiga y puedo ver si vacía adecuadamente la vejiga. Entonces no solo es anatómico, sino que me aporta un dato funcional acerca del vaciado vesical. Entonces, una vez que yo descarté todas esas posibles causas de vejiga hiperactiva secundaria, ¿qué puedo hacer? Hay maniobras higiénico-dietéticas o medidas generales que pueden ayudar. Menos café, menos alcohol, menos picante, en general pueden contribuir a que tengan menos urgencia y menos frecuencia. El café incluye las santinas. Santinas es mateína, cafeína, teína, entonces lo ideal es disminuir ese consumo. El cese tabáquico que también ayuda, y el entrenamiento vesical es reeducar a la vejiga para que cuando viene esa sensación de urgencia o premura, identificar cuando realmente la vejiga está llena o simplemente es la sensación. Y si a pesar de todas esas medidas generales no mejora, la medicación oral tiene una elevada tasa de éxito. Esto es una guía para que entiendan un poco que el abordaje es por pasos. Tengo una primera línea que son las medidas generales, una segunda línea que son medicaciones, la tercera con tratamientos menos invasivos, y los cuartos incluso pueden ser cirugías. Y el tratamiento más frecuente en esto son las medicaciones antimuscarínicos. Son bloqueantes del receptor muscarínico, son aminas terciarias de bajo peso molecular, tienen buena absorción, y lo que tiene de particular es que son medicaciones que están hace muchísimo en el mercado. La oxibutidina, que es la más vieja, si no me lo pantalla acá, que es el Ditropan. El Ditropan es de 1975, o sea, ya tiene casi 50 años en el mercado. ¿Qué tiene de bueno eso? Es de las más estudiadas, entonces situaciones poco frecuentes como embarazadas, niños, es la que en general más se usa porque es de las pocas que tienen algo de evidencia de que se puede usar. En niños la oxibutinina es de las pocas que está autorizada, y en embarazadas la oxibutinina es la única que tiene algo de evidencia que no hace mal. Con bajo nivel de evidencia, pero es la única.
La evolución, ¿qué es lo que hizo? Que sean más específicas del receptor de vejiga y que tengan efectos adversos más tolerables. Porque en general tiene muy buena tolerancia, pero secan las mucosas, puede constipar, puede dar un poco de visión borrosa y otros efectos adversos menos frecuentes como arritmias o retención urinaria. Y uno que merece un párrafo aparte es el deterioro cognitivo. El antimuscarínico, lo ideal es que si un paciente ya tiene alguna forma de trastorno amnésico o deterioro cognitivo, no lo usen. Por más que sea uno de los antimuscarínicos más sitio específicos del receptor, por el riesgo que implica, les diría que intenten no usarlo. Y si van a usar uno, tienen que ser los más sitios específicos, como la solifenacina y la darifenacina, que son los más recientes de desarrollo y más específicos del receptor. El nivel de evidencia de que realmente esté relacionado y cause el deterioro cognitivo es bajo, pero como es un efecto tan grave, uno intenta evitarlo. Entonces, usarlo con precaución y elegirlo. Las únicas dos contraindicaciones que tiene básicamente son el glaucoma de ángulo estrecho y el retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, a tener en cuenta por cada que usamos una medicación a quien no tenemos que dárselo. Y también tenemos otra opción que no es un antimuscarínico, es un agonista beta 3 que induce la relajación de la vejiga, busca el mismo efecto y que puede usarlo en pacientes que tengan glaucoma y como no tiene efecto antimuscarínico puede usarlo y de hecho está recomendado en estudios de elevada calidad como randomizados, doble ciego, que en mayores de 65 años. Entonces, si uno tiene para darle una medicación para el tratamiento de una vejiga hiperactiva primaria, el miraviron sería el más adecuado. ¿Qué riesgo tiene? Los mismos que comparte con los antimuscarínicos, que son la sequedad de mucosa, constipación y la hipertensión. La hipertensión no es muy frecuente, pero tenemos que avisarlo porque muchos de esta población, que puede ser población añosa, ya son hipertensos. Entonces, si una hipertensión no está muy bien controlada, no son buenos candidatos. Entonces, si lo tienen, lo van a usar con precaución y que se tome la presión y se controle. ¿Qué buscamos con la medicación? Baja la frecuencia, la urgencia. Cuando uno lo usa de una manera adecuada, el paciente lo que vuelve a la siguiente consulta es sí, la verdad es que ahora ya no tengo que correr al baño, puedo estar más tranquilo, no estoy pensando todo el tiempo en un baño y eso le mejora bastante la calidad de vida. Lo miden con pads. La verdad es que como vieron es una lista bastante larga de antimuscarínicos y medicaciones que podemos usar. Son intercambiables entre ellos. Yo les digo que es como un traje a medida para ver cuál es el que sopesa mejor entre el efecto deseado y no deseado para que pueda ser sostenible en el tiempo. Son medicaciones que están hechas que se pueden usar en forma crónica. No todos logran usarlo en forma crónica, lo malo es que las que yo les dije de las últimas generaciones no son baratos, son caros. Entonces el gran problema es que como esto es algo que afecta la calidad de vida, pero van a preferir comprar la medicación de la hipertensión a comprar el antimuscarínico, muchas veces no pueden acceder por eso. Me fue de vuelta a mi pantalla. Esto gráfico que parece tan complicado es básicamente cómo lo abordamos nosotros. Lo que hacemos es, si fallaron las terapias no farmacológicas, elegimos una de las medicaciones y vamos haciendo divisiones que están con colores ahí, que es verde-rojo, de fue eficaz, fue bien tolerado, entonces con eso vamos avanzando hasta lograr una medicación que sea eficaz, sea bien tolerada, y si hacemos todo el camino y no logramos ninguna que cumpla esos dos puntos, se define como refractario. Si lleva 2 meses de tratamiento con 2 drogas y no tuvo una respuesta adecuada, con una mejoría mayor al 50%, o que no fue bien tolerado, ese paciente es refractario, entonces nos tenemos que pasar de línea de tratamiento. Entonces, si pasamos línea de tratamiento, ya pasamos a algo invasivo. Entonces, el estudio hidrodinámico nos va a ayudar bastante, porque muchas veces tenemos que descartar algunas otras causas obstructivas o neurogénicas en que el estudio hidrodinámico nos va a ayudar. ¿Qué tratamiento? Tenemos varios. Básicamente la toxina botulínica, el Botox, es el que tiene más demostrada evidencia y menos invasivo y menos costoso en comparación para mejorarlo. Lo que hacemos es aplicar una medicación que relaja el músculo, que es el músculo de detrusor, mediante una cistoscopía, se puede hacer con anestesia local o con sedación, y lo que hacemos es infiltrar 100 unidades internacionales de toxina botulínica al detrusor. Empezamos con 100, se puede subir. El efecto dura más o menos entre 6 meses y 1 año. Es muy efectivo y el principal riesgo que tiene es la infección urinaria y la retención. Estoy durmiendo un músculo, ¿cuál es el riesgo que lo duerma? Si lo duermo mucho. Si lo duermo mucho, ¿qué pasa? Retiene. ¿Es frecuente? No. Con 100 unidades es algo muy poco frecuente, pero el paciente que no responde a 100, ya lo hice varias veces, tengo que subir la dosis y voy aumentando el riesgo de que sí pase a retener. ¿Pero qué tiene de particular?
Le vaya bien o le vaya mal, entre 6 meses y 1 año se le va el efecto. Lo mismo que pasa cuando se pone por estética, le sacan la arruga, pero a los 6 meses al año ya vuelve la arruga. El otro tratamiento es modular la actividad de la vejiga. Nosotros a nivel de S3 más o menos tenemos uno de los núcleos que regulan la actividad de la vejiga. Una forma de regularlo es con electricidad, o una forma de regularlo es si yo le pongo un cable que tiene 4 electrodos, puedo generar circuitos eléctricos que modulen esa actividad de la vejiga. Esto está demostrado, hace mucho tiempo que está, se llama neuromodulación sacra, se hace por estadios. El primer estadio es colocar el electrodo en S3 y se va con un estimulador externo, como si fuera una pequeña radio que lleva afuera, el cablecito que sale del cuerpo, que lo usa por 2 semanas. A las 2 semanas se hace una reevaluación, eventualmente se espera un poco más y nos dice, si tuvo una mejoría de más del 50%, se pone un estimulador definitivo. La imagen, si miran ahí, es muy parecida a otro dispositivo que se usa mucho en medicina, como un marcapasos. Tiene un mecanismo muy similar. Es un generador de pulso y un cable que genera un circuito de la forma en la que yo lo deseo. El implante definitivo tiene una batería que dura 10 años. Ya hay dispositivos nuevos, esto es algo que no es nuevo, ya lleva como más de 30 años, y los nuevos hay recargables que permiten recargarlo. Se carga como, se pone una riñonera al paciente, eso se lo apoya y le da la carga. Lo que tiene que, así como la batería de todos nuestros celulares con el tiempo va requiriendo cada carga más frecuente, con esto es lo mismo. Tecnología que está evolucionando, pero es algo muy útil, pero imagínense que esto, con batería, 10 años, es algo mucho más costoso que poner el Botox, que es la ampollita de Botox y con menos invasión. Entonces, por eso en general, y más aún acá que tenemos que tener siempre en cuenta el costo, incluso para poner esto nos exigen que haya fallado el Botox. Si uno hace análisis de costos, a veces hicieron comparaciones de ponerle Botox muchas veces a un paciente o ponerle esto, y en varios estudios ganó esto. Lo que tienes que convencer a una obra social de que ponga cuántos dólares más para esto respecto a hacer infiltraciones de Botox. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya están cansadas, con sueño. ¿Qué pasa si una paciente me dice tengo las dos formas? Pierdo cuando toso, me río, estornudo y además corro y no llevo al baño. Y ahí lo que tenemos en realidad son dos problemas. Entonces no podemos dejar de prestarle atención a ninguno de los dos. Yo pongo la imagen del malabarista porque a veces uno se va con lo que por ahí tiene más fácil el tratamiento, a veces uno se tienta con la medicación porque la verdad que es poco invasivo, es más seguro que lo cumpla. No, tienen que prestar atención al uniciclo y también a los pinos que tienen arriba. Entonces siguen las mismas guías que le dije para cada una de las dos formas de incontinencia, priorizando qué es lo que más pesa, porque a veces los pacientes tienen mucha incontinencia de esfuerzo y cada tanto tienen un poco de apuro. Entonces uno va priorizando los tratamientos, organizándolos en función de eso. Y una forma que tampoco no es tan rara es los pacientes que pierden orina, pero cuando uno les interroga bien, no queda claro por qué. ¿Por qué? Porque la frase frecuente es estoy mojada y no me di cuenta cuándo me pasó. Simplemente me di cuenta que estoy mojada. Entonces ahí uno intenta indagar al examen físico a ver si uno ve la hipermovilidad, controla el tono de la musculatura del piso pelviano, a ver si orienta más hacia una incontinencia de esfuerzo, pero que básicamente es con esfuerzos mínimos, o que no tenga nada de eso. Yo veo una uretra fija, un buen tono y sin embargo, entonces ¿qué pasa? Entonces es hiperactividad. Entonces, en esas situaciones a veces tenemos que avanzar con estudios invasivos, incluso a veces hacemos un estudio aerodinámico para entender qué es lo que tenemos que tratar. O a veces lo que tenemos que hacer es tratar sin tener un diagnóstico claro. No es la situación más cómoda, lo que tiene es que cuando uno piensa en hacer un estudio invasivo, uno agota todas las instancias antes de llegar a eso. Entonces, la prueba terapéutica suele ser algo usual en eso. Cambiamos de tema. Ahora vamos a las infecciones recurrentes. A ver si se despiertan. Infección recurrente, nosotros tenemos un consenso, la verdad que a veces uno se queja de que no hay muchas cosas hechas por la sociedad de sangre en Argentina. Esto es un consenso intersociedades de la infección urinaria. Ya hay varios, este es el último que se hizo en el 2020, muchas sociedades, entre ellos la infectología, urología y ginecología y obstetricia. Lo que genera es un consenso que van actualizando de manera frecuente y la verdad que es bastante completo, como lo van actualizando, a veces hay que ir a mirar el anterior, pero la verdad que es útil y son de acceso gratuito si se meten en la página de cualquiera de ellos. Tiene dos partes y en la segunda parte tienen la aclaración acerca de las infecciones recurrentes, que es este tema. Infección recurrente se define como 3 infecciones en un año o 2 en 6 meses. Entonces ese es un concepto, una definición para que ustedes puedan hablar de recurrente, tienen que tener eso.
Tenemos que evaluarlo clínicamente. Ustedes ya saben de lo que les hablo con una infección urinaria, tienen que diferenciarlo de una bacteriuria sintomática, no es lo mismo una infección baja que una infección alta, que está con fiebre, que está con sintomatología alta o malestar general. Entonces, lo que nos toca a nosotros cuando la paciente tiene infecciones recurrentes es por qué las tiene. Entonces busco factores que generen la infección o que afecten la resolución de las infecciones. Entonces, algo fácil, lo mismo que les hablaba antes, la ecografía me aporta un dato muy importante, porque un factor anatómico muy frecuente es la obstrucción o un mal vaciado vesical. Yo se lo puedo ver fácilmente con una ecografía. En la ecografía yo le mido el residuo y les puedo decir si tiene residuo o no. Si tiene residuo, lo que le digo a los pacientes es como los gérmenes tienen una pileta en la que están todo el día nadando, entonces por más que uno le dé antibióticos siempre van a estar ahí. Entonces pacientes con residuo ya tienen un motivo claro de por qué siguen teniendo infecciones. Las recomendaciones generales del consenso son algunas que por ahí son fáciles para que se lleven: evitar la retención de orina y promover la micción post-coito. Yo les digo, no tiene que saltar de la cama después de tener relaciones, pero dentro de los 15 minutos orinar, porque muchas de las infecciones son ascendentes. Si orinan, básicamente barren esa uretra por donde están subiendo los gérmenes. El uso de diafragmas y cremas espermicidas no son buenos, el estreñimiento contribuye también a eso, la incontinencia fecal y el escurrimiento también. ¿Por qué? Porque ponen gérmenes a disposición en el periné para que asciendan por la uretra. Los arándanos tienen evidencia bastante elevada de que disminuye el riesgo de infecciones recurrentes. Tuvieron una charla recién que hablaron bastante de los estrógenos tópicos. Los estrógenos tópicos en el grupo posmenopausia lo que hacen es mejorar la defensa inespecífica del cuerpo. Ya les dijeron qué es lo que pasa. Tengo un epitelio finito. Ese epitelio fino no es muy bueno para defenderse de nada. Entonces, cuando yo mejoro esas condiciones locales con el estrógeno tópico, baja mucho el riesgo de infecciones recurrentes. Entonces, en pacientes posmenopáusicas, una recomendación bastante fuerte es esa. Después hay otras opciones que son las vacunas orales, la profilaxis y el autotratamiento. Y cuando uno va a evidencia actual también hay unas revisiones que se llaman las guías de guías, que lo que hacen es hacer un conjunto que agarran las guías de muchas sociedades internacionales, de distintos grupos, y lo que hacen es compararlas entre ellas y ver qué suma cada una y hacer como un consenso entre las guías. La verdad que está bueno porque es un resumen bastante completo y suelen hacerlo bastante ordenado. Entonces, lo que dicen, ponen en verde lo que es recomendación, en amarillo lo que es considere nada más. Entonces, la primera parte es que dicen, tiene que revisarlo, tiene que hacer estudios que orienten un poco y sobre todo, lo que nombran en todos lados, que se lo lleven, es una ecografía con residuo. A ver si vacía bien la vejiga, porque si no vacía, ya me toca abrir hacia otro lugar, ¿por qué no vacía bien la vejiga? No tiene fuerza la vejiga, está tapada, tiene prolapso, tiene forma de estenosis de uretra, entonces me abre otras posibilidades. Entonces, si yo ya encuentro ese residuo, ya me voy hacia otro lado. Si no encuentro residuo, no encuentro ninguna causa aparente anatómica, sí sigo bajando, digamos, en ese arbolito. Entonces, un concepto muy importante: si la paciente no tiene síntomas y viene con un examen de orina que alguien le pidió en algún momento y tiene bacterias, no lo traten. Lo enfatizo mucho porque la bacteriuria sintomática no tiene indicación de tratamiento en casi ningún escenario. Y de hecho lo que hacen cuando lo tratan es generar gérmenes que cada vez son más resistentes y no tenemos ni siquiera con qué tratarlos. Entonces, si una paciente viene con tengo este resultado así, y bueno, le arde, tuvo fiebre, tuvo molestia, no, pero doctor, tengo una infección, no, es bacteriuria. Es una charla, a veces es más complicado no tratar que tratar, y es más fácil hacer la receta. Estamos comprándonos un problema para adelante, entonces eso es muy importante que se lo lleven. Y después, cuando nos llega a nosotros, la estudiamos, descartamos todas esas cosas anatómicas y después la paciente lo que suele suceder es decimos, ¿y qué pasa si vuelvo a tener síntomas? Entonces nosotros ahí tenemos que hacer un tratamiento que sea lo más adecuado para ver si realmente es una infección y que esté bien tratada. Entonces, si vuelve a tener una infección, cultivo. Tiene que tener un cultivo antes de empezar con el antibiótico. Que deje el cultivo y después la tratan empíricamente. Está perfecto, todas las guías dicen eso. Paciente, de hecho, paciente en edad fértil con síntomas pueden no hacerle cultivo, pero si son infecciones recurrentes, sí, háganle un cultivo, así certifican si tiene germen y le hacen un tratamiento adecuado también a esa bacteria y a esa sensibilidad. Entonces, si viene un paciente con ese criterio clínico de infecciones recurrentes, la próxima se hace un cultivo. Y después, situaciones frecuentes que uno se encuentra en el consultorio.
síntomas sugestivos de infección, no tiene urocultivo y se automedica. Y dice toda la vida, siempre me tomé un Siriax, siempre me tomé una Cipro, un Neurofuran y anduve bien. Ahora no. En general es que se hizo resistente. Entonces ahí es énfasis en hacerse un urocultivo, así sabemos qué es, aislamos la bacteria, hacemos tratamiento dirigido y listo. No, se nos termina ahí el algoritmo. Lo de la bacteriuria sintomática, ya se lo dije antes, no tratar, es excepcional que tengamos que tratar una bacteriuria sintomática sin inmunosuprimidos. En las embarazadas antes estaba muy recalcado en la guía cultivos de control. Hace poco, de hecho algunos meses, hay una recomendación nueva que va bajando un poco el tono incluso al cultivo de control para tratar la bacteriuria sintomática en embarazadas. Entonces, antes de tratar la bacteriuria sintomática, revisen porque de hecho cada vez son menos las situaciones en las que tengo que tratarlo. Identificar esas situaciones de riesgo, si tiene incontinencia fecal, si tiene alteraciones anatómicas que tenemos que identificar porque son pacientes irradiadas con cirugías ginecológicas o pelvianas, a veces es una fístula que tenemos que tenerlo claro. Y con la ecografía nosotros le cortamos otra cosa importante, si tiene piedras. La piedra, aunque no esté en la vejiga, está en el riñón, es un reservorio de gérmenes. Si tuvo infección y sigue teniendo bacterias y infecciones recurrentes, esa piedra tenemos que sacarla de alguna manera. Esté en el riñón, esté en la vejiga, esté donde esté, tenemos que sacarla. Y el elevado resuello convencional es a estudiar. Y esto es, se me fue de nuevo para allá. Un poco de resumen de qué medidas puedo tomar. Las medidas generales, las de tomar líquido, evitar la constipación, están recomendadas con distintos niveles de recomendación en todas las guías. Y el manejo sintomático en pacientes que, sobre todo en pacientes en edad fértil que suelen tener infecciones recurrentes, si no encontramos nada que lo justifique, que le aumente el riesgo, una opción es el autotratamiento. El autotratamiento es que, sí, que la paciente se automedique cuando tiene síntomas típicos. Entonces, es algo raro para nosotros decir a una paciente que se automedique, pero en pacientes en edad fértil sin ninguna causa aparente, la recomendación que tiene es hacer el autotratamiento y eventualmente ahí avanzamos con el resto, que lo que sigue es la profilaxis. En cuanto a tratamientos no antibióticos, el reemplazo hormonal estrogénico a nivel local tiene recomendación de grado bastante fuerte en casi todas las sociedades. Entonces, les enfatizo de vuelta, el estrógeno tópico en forma de óvulo o crema en la población postmenopausia mejora muchas cosas y tiene un buen nivel de evidencia para disminuir las infecciones recurrentes. El promestreno es el de elección, como les dijeron, la dosis de ataque de 3 semanas y después el mantenimiento. El arándano también, la verdad es que es algo que tiene niveles de evidencia que según qué estudios es muy bueno, no es tanto, pero la verdad es que no pierden nada. ¿Por qué? Porque es inocuo. Entonces el riesgo que tiene es muy bajo y muchas pacientes se ven beneficiadas por eso. El que nombra como mecenamine y dimanous no tenemos acá, entonces no les puedo hablar mucho de eso. Y después la otra opción que tienen son los antibióticos. El antibiótico es profilaxis, hay dos formas, o continua o postcoital. En la población que sería la que identifica que cuando aumenta la frecuencia de las relaciones sexuales tiene más infecciones, la postcoital en general es ideal. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de que toman menos antibióticos. Son pacientes jóvenes que no quieren tomar medicación, no quieren tomar medicación en forma crónica. La otra opción, una cara B, que es tomarlo todos los días. Todos los días es 1 por día más 1 por 3 meses, un tratamiento supresivo. Si logran que un paciente joven se adhiere a bien un tratamiento, los felicito, pero en general les cuesta mucho porque no están acostumbrados a tomar medicación. Alguien de mayor de edad con ya algún tipo de tratamiento crónico está más acostumbrado, anda con pastillas encima, es prolijo con los horarios. Entonces, esas son las dos opciones, pero el postcoital puede ser muy efectivo, sobre todo en pacientes que identifican ese factor de riesgo. Y algo que van cada vez más son las vacunas orales. Las vacunas orales, acá nombran una que es la OM89, pero acá en Argentina tenemos acá unas palabras de la profilaxis antibiótica, la diaria de baja dosis y la postcoital, lo que les decía, en general la nitrofurantoína es bien tolerada, es una dosis de 100 miligramos uno al día y postcoital también es 100 miligramos uno postcoital. O la cefalexina, en sí puede ser con cualquier antibiótico, pero... Y lo de las vacunas orales, acá en Argentina teníamos, porque lamentablemente se dejó de importar hace no tanto, el Urovaxón. El Urovaxón es un lisado bacteriano de Escherichia coli. Escherichia coli, lisado inactivado, que eso son comprimidos en cápsula vía oral, un tratamiento prolongado de 3 meses, pero que tuvo una demostrada eficacia para bajar la frecuencia en las infecciones urinarias recurrentes. Ahora no está en Argentina, pero está en todos los países limítrofes, básicamente dejaron de importarlo acá. Entonces, pacientes que agotaron todas las instancias, a veces yo digo, bueno, si conseguís a alguien que vaya a cualquiera de los países del limítrofe o cualquier lado, que te lo compre, porque la verdad es que les ayuda mucho y además
Tampoco gusta tomar antibióticos, con razón, y esto no es tomar antibióticos. La vacuna oral en general es bien tolerada y con buenos niveles de evidencia. Y de hecho, está saliendo, que cada vez está haciendo en más lugares del resto del mundo, todavía no acá, una vacuna que lo que tiene es que incluye muchas cepas. Se llama Euroimmune. Ya tenemos niveles de evidencia mucho más altos. ¿Por qué? Porque incluye muchas cepas. No solo es E. coli, es Enterococo, es Klebsiella y Proteus. Entonces, mejoró y de hecho tuvo resultados que son espectaculares. Estamos todos esperando que llegue, porque incluso ni siquiera es una pastilla, es un spray sublingual. Se usa de una manera muy similar todos los días, por un par de meses, pero la verdad que eso es algo que probablemente en los próximos años ya tengamos acá, porque está demostrando resultados en varias patologías. Y vamos avanzando a los temas que por ahí se van haciendo un poquito más pesados. Ahora empezamos con uno que es el dolor periodiano crónico. El dolor periodiano crónico tiene una definición estricta, pero es una sensación desagradable que los pacientes cada uno le escriben las palabras que sale: dolor, presión, malestar relacionado a la zona de la vejiga, sería como si fuera bien suprapúbico, asociado a síntomas de la vía urinaria, porque puede ser urgencia, puede ser frecuencia, pero que llegue. Más de 6 semanas de duración en ausencia de otras causas identificables, o sea, descarto infección, descarto patología litiásica, tumores. Y se solapan muchos términos, que por eso también lo traje para diferenciarlo. Muchas veces se escuchan la cistitis intersticial. La cistitis intersticial también es un cuadro clínico que ha evolucionado, de hecho ahora se divide en si tiene úlceras de Hanner o no, y con la vejiga hipersensible, que es lo que se le decía, básicamente los pacientes que tenían esa vejiga hiperactiva. El diagnóstico del dolor periodiano crónico es clínico. Como verán, es el dolor más de tantas semanas, con exclusión del resto de las patologías. Yo con cuestionarios puedo identificar y tabular a los pacientes, es útil para hacer trabajo científico, porque la verdad es que para el cuestionario a veces no es muy útil. Yo con un cultivo y una ecografía descarto muchas de las patologías que tengo que excluir. Litiasis, tumores, un mal vaciado, obstrucción, incluso el síndrome genitourinario, porque yo con un adecuado examen físico, clínico, con esto ya lo puedo descartar. Y muchos me preguntan porque se solapa un poco, porque esto es un síntoma urinario, molesto, intermitente, que lleva al paciente mucho al baño y se solapa a veces con el síntoma de la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva, la palabra bimoral es urgencia. El paciente que tiene la premura para ir al baño. ¿Por qué? Porque tiene muchas ganas de orinar. La diferencia con la vejiga dolorosa es que le duele. La vejiga, la fisiopatología lo que hace es como que pierde la capa superficial, se exponen las terminales nerviosas, entonces cuando se empieza a distender la vejiga, duele. Entonces a medida que se va llenando cada vez duele más. El paciente no va por urgencia, va por dolor. Entonces cuando orina lo que pasa es que le baja el dolor. Entonces, cuando uno pone la clínica de la sensación, son curvas muy distintas. ¿Por qué? Porque la de arriba es la de la hiperactividad. El paciente está bien y de repente agarran esos espasmos de me orino. Entonces ese espasmo a veces puede ser la sensación, pero ¿qué pasa? El que tiene cistitis intersticial o dolor periodiano crónico, lo que sucede es que va aumentando, va increciendo. ¿Por qué? Porque se va llenando cada vez más la vejiga, se estira más, se exponen más y se estimulan esas terminales nerviosas expuestas y duele. Y solamente que cuando orina le alivia. Entonces la clínica típica de la cistitis intersticial es dolor con el llenado creciente y que alivia cuando orina. Es la diferencia. Una cosa es la urgencia y otra cosa es el dolor. Entonces a veces esas preguntas nos aclaran bastante acerca de qué. Y acá una pequeña diferencia en cuanto a la fisiopatología. Esta por ahí es más útil para nosotros, pero recientemente se diferenció porque este denudamiento se ve mucho más típicamente en una forma de cistitis intersticial que antes se catalogaba como que era todo lo mismo. Acá lo que les explicaba antes, que tengo un insulto que no queda claro por qué, pero se pierde esa capa superficial protectora, quedan expuestas las terminales nerviosas que son A delta y C, y eso lo que genera es que cuando se llena la vejiga duele, es un daño progresivo crónico, que lo que termina generando es una vejiga fibrótica, pequeña y dolorosa. A mí me gusta la historia de esto, precisamente la publicación original de cuando se escribió, es de 1914, fíjense el tiempo que lleva esto entre nosotros y cómo fue evolucionando. Y ahí les presento, esa es lo que se llama la úlcera de Hanner.
La úlcera de Hanner es esa pérdida de sustancia, un aspecto estrellado, a veces está inflamado, a veces tiene un coágulo, pero ese es el aspecto típico. Tenemos atlas enteros de cómo se ven esas lesiones. Tiene dos formas típicas del ticto intersticial. La úlcera de Hanner y la otra es un sangrado que se le dice en cascada. ¿Por qué? Como la vejiga se pone rígida, si yo la estiro mucho, sangra. Tiene que sangrar un poco, sangra por todos lados. Entonces un síntoma también típico es, tuve que postergar porque estaba en clase, no podía ir a orinar, y después oriné y tenía sangre. ¿Por qué? La estiró de tal manera que se hacen como pequeñas fisuras y sangre. Y cistoscópicamente se ve, y es uno de los criterios diagnósticos, es ese. La cistoscopía es lo que nos termina haciendo el diagnóstico, viendo o no esas lesiones. La cistoscopía, paciente en posición, depende del aparato que tengamos, pero acostado, yo entro a la vejiga y una prueba que hago es llenar la vejiga, que se llama hidrodistensión. Lo que les muestro ahí arriba es porque la hidrodistensión es llenar la vejiga a determinada presión, con determinado tiempo, y con eso veo justamente cómo reacciona para ver qué le hago. La cistitis intersticial se asocia también a otros síndromes que, como verán, son también trastornos crónicos, algunos inmunológicos o no, como la fibromialgia, como las enfermedades autoinmunes, el Sjögren y la vulvodynia y otros trastornos ginecológicos. O sea, muchas veces se encuentran esas constelaciones y son pacientes que se les agrega algo que puede afectar mucho la calidad de vida. Esta es la evolución de cómo se llamaban, que fue cistitis intersticial de 1914 hasta el 2011, pasó a ser dolor periano crónico. Y en 2017-19 ya básicamente se fue dividiendo, por eso se los cambió un poco en cistitis intersticial o enfermedad sería de Hanner o no Hanner, se le dice. Entonces, básicamente como la nueva forma de la clasificación. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Piensen que son pacientes con un dolor crónico, con afectación de la calidad de vida. Entonces, en general, lo ideal para estos pacientes es tener un equipo multidisciplinario. Yo trabajo con gente que hace medicina del dolor, que el dolor realmente es incapacitante en muchos de estos, y son pacientes que van todo el tiempo al baño, les duele, y eso les imposibilita de muchas de las cosas que hablábamos. Así como hablamos de la incontinencia también encierra a los pacientes, esto es algo parecido. Lo que tiene es que el dolor es un síntoma a veces más difícil de tolerar. Manejo general. La dieta alcalina, antiinflamatoria, con dietistas, la verdad que a veces se ayuda, a veces mejora bastante en algunos pacientes. Entonces, tiene que tener tratado el dolor con lo que sea necesario, sean AINES, sean opioides, la verdad que lo que sea necesario para que puedan ir manejando su vida mientras nosotros en paralelo tratemos de hacer un tratamiento específico. El tratamiento específico, esa hidrodistensión que les dije, que es estirar la vejiga, que duele obviamente si se hace despierto, por eso se hace bajo anestesia, les mejora. ¿Por qué? Porque rompe un poco esa rigidez que tiene, le doy más capacidad y eso les ayuda. Las lesiones esas que les mostré, la úlcera de Hanner, esa lesión, si yo la quemo, en general los pacientes les mejoran los síntomas. Entonces es un tratamiento específico, fulgurarle las lesiones de Hanner. Y después hay medicaciones vía oral y también específicas endovesicales que les mejoran. La mitriptilina es de las que tiene más demostrada eficacia. Después también tenemos algunas que fueron acogidas de otros tipos de dolores de forma neuropática, como la pregabalina. La pregabalina, por ahí la escucharon, se usa mucho para otras patologías, en esto también tiene demostrada eficacia, así como el gabapentin también, y la ciclosporina. Y hay uno que yo lo pongo porque es distinto y por ahí no lo han escuchado mucho, que es el pentosan polisulfato. El pentosan polisulfato es un GAG. No sé si se acuerdan de biología de los GAG, los glicosaminoglicanos, que el uranoato de sodio o el ácido hialurónico que se usa en todas las cremas y todo es uno de ellos. Este también. Lo que tiene este particular es que se toma vía oral y solo un porcentaje muy bajo es el que llega a la vejiga. ¿Por qué? Acuérdense de la fisiopatología. Yo perdí la capa superficial, quedan expuestos a eso, entonces yo lo que hago es reponerle ese moco que son los GAG. Entonces, esto es una opción. El pentosal polisulfato, que acá marca comercial es el Mirón, se toma 3 veces al día. La eficacia no es la mejor, pero como es algo poco invasivo, se suele usar bastante. Lo que tiene que, si yo les digo que esto le mejora más o menos un 50% de las pacientes, no es muy alentador. Pero en pacientes que están con un dolor crónico quieren probar cualquier cosa y si les ayuda lo pueden seguir tomando. Los efectos adversos que tiene, el riesgo de hemorragia, trombosis gastrointestinales y un efecto adverso raro que lleva una advertencia de la FDA es que, tomado en forma crónica, porque al que le va bien lo toma y lo toma muchísimos años, es que un metabolito se deposita en el ojo y a veces tiene una maculopatía. Entonces es algo a tener en cuenta en pacientes que lo usan en forma crónica. Y otro tratamiento es, en lugar de tomar vía oral esto, es instilarlo a la vejiga.
Los tratamientos más usados acá es el ácido hialurónico, se puede instilar a la vejiga. Son tratamientos que son instilaciones, se hacen de forma semanal, en la inducción, que son 10 semanas, y después se hace un mantenimiento. ¿Por qué? Porque le devuelve esa capa protectora a la vejiga que permite que se distienda de una manera más adecuada, entonces los pacientes tienen menos dolor o no tienen dolor. Como verán, estamos subiendo la vara. Estamos hablando de un paciente que se coloca un catéter, se instila una sustancia en la vejiga una vez por semana. Piensen que yo voy subiendo la vara mientras va creciendo la falta de respuesta del paciente. DMSO es otra sustancia que yo puedo poner y después yo puedo pasar a tratamientos más invasivos. Ya les hablé del Botox, la neuromodulación, son las dos cosas que también hablamos de la vejiga hiperactiva, también tienen utilidad en este escenario. La evolución de esto a veces es muy tórpida. ¿Por qué? Pacientes con un dolor crónico, que la vejiga se les va achicando yo les digo a una vejiga de que piensen que una vejiga tiene más o menos 400 mililitros a vejigas de 40 mililitros. Piensen con qué frecuencia tiene que ir esa persona al baño. A veces prefieren tener una sonda a estar yendo tanto tiempo y encima con dolor. Entonces cuando todo eso falla y llegan a esas situaciones extremas que a veces incluso les genera nefrosis, es cirugía. La cirugía es ampliar la vejiga y la discusión que nosotros tenemos es si sacamos la uretra, sacamos el cuello, reimplantamos todo como si fuera una cistectomía oncológica o no. Pero el concepto que tiene que llevarse, si todo falla, lo que sigue es una cirugía. Así que imagínense que ese paciente con dolor crónico se somete a una cirugía con una reconstrucción de la magnitud de una cistectomía para mejorar la calidad de vida. En general les mejora, pero si han visto alguna vez un paciente con una cistectomía, son cirugías complejas, con elevado índice de complicaciones, que de hecho llama la atención el número, un 80% de los pacientes tienen alguna complicación. No acá en Argentina, en el mundo. Y algo también para que se lleven que la ketamina es una droga que se usa en anestesia, se usa en veterinaria, pero también se usa en forma recreativa. Se usa, la verdad es que por el efecto recreativo, así como son otras drogas recreativas, lo que tiene es que tiene un metabolito que a veces puede ser muy dañino para la vejiga y se da lo que se llama una cistitis por ketamina. La cistitis por ketamina es muy parecido a todo lo que les dije recién. Entonces imagínense que eso que les acabo de nombrar, pero en pacientes muy jóvenes, con no solamente uso crónico, a veces con uso no tan frecuente, un paciente que por ello, esos pacientes que nos queda grabado, un paciente que camionero que cada tanto usaba la ketamina de forma recreativa, una vejiga de 60 mililitros. Camionero, en lo que hacía, daba una botella en el camión y estaba orinando todo el tiempo y con eso se manejaba. Entonces, a preguntar en pacientes que tienen sintomatología similar, usa una droga recreativa, una vez tequeta, o tequetosos en la forma que le dicen, pero tiene que saberlo. Las distintas líneas de tratamiento que les nombraba recién, y ya para terminar nada más. Yo me dedico a lo que se llama neurología, particularmente, pacientes con vejigas neurogénicas. Pero también hay síntomas o patologías neurológicas que se asocian a alguna forma de síntomas urinarios. Entonces, los pacientes con síntomas urinarios de origen neurogénico es un grupo muy heterogéneo. A veces son lesionados medulares, esclerosis múltiple, Parkinson. Es un grupo muy heterogéneo de patologías y poblaciones muy diferentes. La esclerosis múltiple, el prototipo es una mujer relativamente joven. Parkinson, ambos sexos puede pasar, pero en edades más avanzadas. Entonces son grupos muy heterogéneos con síntomas que también se solapan. Pues yo pienso un paciente con Parkinson de 70 años, también tiene próstata, puede tener síntomas por la hiperplasia. Entonces son pacientes que tenemos que conocer la patología, tenemos que conocer cómo afecta la vía urinaria y a ustedes les toca la parte de pensarlo, porque a veces es un síntoma, no, tiene que ser la próstata y no, es el Parkinson que también puede afectar y requiere tratamientos que son distintos a como si fuera solamente un paciente prostático. Entonces, la vejiga neurogénica no congénita depende de dónde está la lesión, qué es lo que podemos predecir un poco de qué forma puede haber. Según dónde está la lesión, nosotros podemos ver si es hiperactividad parkinsoniana, que son lesiones altas, si me acuerdo, suprapontinas. ¿Qué puede pasar? En general son hiperactivos. El Parkinson suele dar a un paciente que una vejiga hiperactiva, todo lo que le escribí antes, urgencia, frecuencia, incontinencia, el tratamiento va por el mismo lado. Son pacientes añosos, entonces intentar evitar los antimuscarínicos más por el milagro. Los resultados en general son muy buenos. Si eso falla, con Botox en general tienen muy buenos resultados.
Las lesiones espinales, estamos hablando más de lesiones tipo esclerosis múltiple, lo que tiene que una lesión de sustancia blanca en esclerosis múltiple, saben que tienen muchas formas clínicas de esclerosis múltiple y según dónde tenga la afectación, qué síntomas va a tener. Entonces, hay que conocer de nuevo la patología y pensar que los síntomas urinarios que puede tener también pueden ser por esa patología. Las lesiones sacras o bajas o neuropáticas periféricas, uno puede pensar por ahí el prototipo por ahí más frecuente es la neuropatía diabética o la cistopatía diabética. Porque un diabético mal controlado en forma avanzada tiene una neuropatía periférica que lleva a una cistopatía diabética, que es una vejiga gigante, casi insensible y con un mal vaciado. Entonces los pacientes no es que están en una retención aguda con dolor, no, tienen una vejiga gigante, pierden orina, pero pierden por rebosamiento de una vejiga gigante. Y acá un poco de porcentaje de que muchas enfermedades, que uno las piensa como enfermedades generales y neurológicas no es lo que tiene más presente, tienen un porcentaje variable de síntomas urinarios que tenemos que tener en cuenta. Listo, ahora sí ya.